Y tendrá que ser así todo el tiempo, o sea, al final también. Ya no está. Ella sí estaba. La puerta cerrada salió. Buenos días para todos. Muy bienvenidos a nuestra reunión académica. Hoy tenemos un tema súper importante, ya que frecuentemente nos encontramos con pacientes maternas que tienen como unos síntomas, digamos, relacionados con un parto pretérmino y podríamos identificar más fácil, pero en otras circunstancias, como dice el título de la presentación, inflamación y la infección intraamniótica subclínica. Y esta es la que nos pone muchas veces en aprieto para tomar unas decisiones como acertadas y oportunas. Tenemos a la doctora aquí, María Alejandra, que nos va a dar una excelente conferencia. Y le damos también la bienvenida a la doctora Natalia Cardoso, que sabemos que está virtual. Y antemano le damos muchas gracias también por acompañar a los residentes en su formación desde el punto de vista pues, de materno-fetal. Entonces, gracias por asesorar a la doctora. Y bueno, todos bienvenidos. Buenos días, muchas gracias doctora y con todo el gusto. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Cardona Yepes. Para los que están virtual, que no me conocen, yo soy residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES. Y hoy vamos a revisar un tema muy importante, como la doctora lo dijo, rol de la inflamación y de la infección intraamniótica subclínica en el parto pretérmino. Y quiero agradecer a la doctora Natalia Cardoso porque fue la que me motivó a este tema y me acompañó pues durante toda la charla. Entonces, hablando un poquito de la motivación, porque decidí yo traerles este tema, yo estaba rotando en alto riesgo obstétrico en la clínica del Prado y nos llegó esa paciente con este caso, una paciente de 25 años, era su primer embarazo, un embarazo de 24 más 2 semanas por ecografía del primer trimestre, existe porque en la ecografía obstétrica que tenía de control, no era una ecografía de detalle anatómico, le visualizan el cuello corto y posteriormente realizan cervicometría, que fue positiva, y la redireccionan inmediatamente al servicio de urgencias. La paciente cuando ingresa al servicio de urgencias dice que no tenía fiebre, no había tenido actividad uterina, no leucorrea, no síntomas vaginales, no pérdidas vaginales y no síntomas urinarios. Al ingreso en urgencias se le hacen unos paraclínicos, entonces encontramos un hemograma que está completamente normal, un directo y un gram de flujo que está negativo, y un uroanálisis y un gram de orina que son negativos. Posteriormente la paciente lleva a la cervicometría intrahospitalaria y ahí es en el momento en que la doctora y yo la conocemos y encontramos esta cervicometría. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una longitud de 0 del cuello cervical. Vemos que hay fonelín presente con las membranas pasadas a través del cervix en reloj de arena y también encontramos el LOS positivo. En ese momento la doctora, pues como con fines académicos, me empieza a preguntar varias cosas. ¿Estamos ante qué? ¿Cierto? Estamos ante una paciente con cervix corto. ¿Cuál es la causa más probable? Lo que yo digo, bueno, si ya tiene un examen de orina negativo, la paciente no tiene actividad uterina, no tiene sangrado, estaba completamente asintomática, si no se hubiera hecho esa ecografía ambulatoria no nos hubiéramos dado cuenta de esta paciente. No nos hubiéramos dado cuenta. Perdón un momentico que estamos teniendo problemas técnicos. Ya, desconecto. Espera, tranqui. Sí.
Perdón un minutico que tenemos una dificultad técnica. Ya la estamos solucionando. Sí, problemas del internet. Yo ya compartí, vale, ya. Vale. Espérate. Ahí se está viendo algo en la presentación. No se está viendo nada. Pero la internet está full. ¿Se ve algo? Sí, ya voy. Sí, señora. Ya. No, ya. Estamos de nuevo en línea. Ahora están en línea ya. Señora, ya se ve. Estamos en línea. Sí, y tienen el audio prendido. Yo quiero saber cómo hago para quitar eso entonces. Ahí ya. Más. Sí, tienen el audio prendido. Epa, listo. Ya estamos bien. Acá. Gracias. Calma. Es que no sé por qué. ¿Ya? Listo. Ajá. Listo. Vuelve a la otra. Listo. Perdón por los problemas técnicos, ya estamos nuevamente. Entonces, la doctora con fines académicos me empieza a preguntar como, bueno, que estamos ante acá, ¿cierto? Entonces, yo le respondo, estamos ante un cervix corto. ¿Cuál es la causa más probable? Entonces, lo que veníamos hablando, era una paciente que estaba completamente asintomática, si ya no le hubiera hecho esa ecografía extrainstitucional, no se hubiera dado cuenta que tenía el cuello corto porque no estaba sangrando, no tenía actividad uterina, la paciente no tenía síntomas urinarios, no tenía absolutamente nada. Entonces uno puede ir, ¿cierto?, una infección intraamniótica. La doctora me decía, listo, iniciamos tratamiento antibiótico. Yo en el momento no sabía con qué se trataba. Y yo decía, listo, tenemos un cuello muy corto, un riesgo muy alto de un parto pretérmino, pero entonces la vamos a hacer claro ya, sí o no. Y amniocentesis, la doctora me preguntó, y yo decía, o sea, sí, pero ya, o qué vamos a hacer, o primero la vamos a hacer claro. Y realmente cuando ella me hizo esas preguntas, pues esta fue mi cara, y por eso traigo la charla el día de hoy, porque nos vamos a ver enfrentados a estos pacientes, y en el momento que a alguno le llegue a uno, no quiero pues que se haga esas preguntas así como yo. Entonces, hablar primero del parto pretérmino. El parto pretérmino, vamos a ver que en el mundo es alrededor del 5 al 14%. Vamos a ver que en el 8.2%, en Europa el 8.2%, en Asia el 10.4%, en África 13.4% y en América Latina de 9.8%. O sea, es algo que es muy importante. Vamos a ver que 1 de cada 10 bebés es afectado por parto pretérmino. Y una cosa muy importante que definimos como parto pretérmino es todo nacimiento antes de la semana 37 de gestación. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia los partos pretérminos alcanzan porcentajes entre el 7 y el 12%. Y ojo que es lo importante, causan una mortalidad hasta el 80% de los casos. En cuanto pues en el DANI que nos dicen, vea, a nivel mundial durante las últimas décadas la tasa del parto pretérmino espontáneo se ha mantenido relativamente sin cambios. Vemos que la parte, pues acá está graficado como en la gráfica gris y pues una cosa es que nosotros tenemos subregistros, o sea, como de parto pretérmino, ¿por qué causas son? Porque los metemos todos en parto pretérmino. Y muchas veces las pacientes que tienen
infección intraamniótica o que tienen una inflamación intraamniótica, esas pacientes pues van a más o menos a las 18 semanas donde el bebé se muere, entonces pues nace el bebé, no, o sea, nace muerto, entonces realmente no es, o sea, no se va como por el certificado de nacimiento, sino por el certificado de función, entonces tenemos subregistros también de eso. Bueno, entonces el parto pretérmino, vamos a ver que es un síndrome y realmente tenemos muchísimas causas. El 70% va a ser espontáneo, que va a haber muchas causas que vamos a mencionar rápidamente para meternos pues como en el objetivo de la charla, que es inflamación intraamniótica y la infección intraamniótica subclínica. Y vamos a ver que el 30% son inducidos en esas pacientes que tienen hemorragia materna, las pacientes que tienen una alteración del crecimiento fetal, una preeclampsia severa, coriamnionitis, y el 70% espontáneo puede ser por un montón de causas. Maternas, el estado nutricional, la raza negra va a ver que pues tiene más riesgo de presentar parto pretérmino, la nuliparidad, la parte uterina, entonces una paciente que tenga un embarazo múltiple, entonces también va a tener más riesgo de parto pretérmino por esa sobredistensión uterina. En la parte de las ovulares, entonces, las infecciones son supremamente importantes. La parte ambiental es también, o sea, el estrés materno juega un papel súper importante también en estas pacientes. Y las partes fetales, entonces, si el feto viene con malformaciones cromosómicas, entonces es muy importante. En cuanto ahora sí, ya metiéndonos un poquito más en el tema, la infección intraamniótica está reportada en 1/3 de las pacientes con trabajo de parto pretérmino con membranas íntegras. La inflamación y la infección intraamniótica subclínica reportada en el 2% con cervix corto en el segundo trimestre. Y una cosa que no hablamos mucho es que la inflamación intraamniótica estéril, que no está asociada a las bacterias, en el 10% al 20% de los casos de parto pretérmino. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque vamos a tener unas desenlaces maternos y fetales que debemos tener en cuenta. Vamos a ver que en las maternas, en las pacientes que tienen infección e inflamación intraamniótica, va a haber más riesgo de endometritis postparto, puede haber sepsis, entonces mayor riesgo de ingreso a la UCI neonatal, mayor riesgo de hemorragia postparto. En las fetales, todas las asociadas a la prematuridad, entonces pacientes neonatos que van a tener menor Apgar, que va a tener hemorragia ventricular, los pacientes que tienen displasia pulmonar, y que se ha demostrado, que se ha hecho muchos estudios con la IL-6, la IL-6 a nivel de los neonatos, lo que hace es que va a afectar esas células madres y los progenitores pues, de ese cerebro en el desarrollo, y las pacientes que en el embarazo pues tuvieron infección intraamniótica, esos bebés se han visto afectados pues con trastornos del desarrollo neurológico. Entonces es muy importante pues hablar de eso. Entonces, les traje como las definiciones porque muchas veces uno se confunde como la infección intraamniótica clínica de la subclínica. Entonces, ¿qué definimos nosotros como sospecha de triple I? Debemos sospecharle en una paciente que tenga una fiebre materna mayor a 38 grados y la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: que tengan taquicardia fetal mayor de 160 latidos por minuto durante 10 minutos, una leucocitosis mayor de 15.000, y ojo que, o sea, la leucocitosis tiene que ser que la paciente no haya recibido corticoides en los días previos, evidencia de flujo cervical purulento y obviamente una evidencia bioquímica o microbiológica en el líquido amniótico compatible pues con esta infección. Pues queríamos nosotros, la doctora, pues hacíamos mucho énfasis en esto, que no vamos a hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque nosotros en esto no podemos impactar mucho. Lo que nosotros podemos impactar más es en la infección intraamniótica subclínica y la inflamación intraamniótica para no llegar a esto. O sea, eso realmente es una complicación de lo que no estamos diagnosticando ni tratando. Entonces, ¿qué conocemos como infección intraamniótica subclínica? Es esa presencia en la cavidad amniótica sin manifestación clínica. Y en la inflamación intraamniótica vamos a ver que hay un aumento de la interleuquina 6 o la metaloproteinosis del líquido amniótico en ausencia de microorganismos detectados mediante cultivos o métodos moleculares. Esa infección intraamniótica es muy importante, que puede ser inducida por microorganismos o no inducida por microorganismos. Entonces, bueno, ya hablando como de la definición, de por qué es importante, entonces, ¿cómo hace esa infección y esa
la infección intraamniótica subclínica y la inflamación para producir un parto pretérmino. Entonces, nosotros que nos preguntamos, ¿es la cavidad amniótica estéril? ¿Cierto? Siempre hemos creído que la cavidad amniótica es estéril y que cualquier bacteria en el líquido amniótico pues, nos va a demostrar una infección intraamniótica. En el 2014 se presenta una gran controversia porque se hacen como varios reportes de revistas de alto impacto que reportaron que se había encontrado microbiota propio de la placenta, desafiando el dogma pues que no tenemos ninguna bacteria en el líquido amniótico. Posteriormente, en el 19 se hizo un estudio, se hizo una revisión de varias placentas, donde se evidenciaba que este órgano realmente no albergaba microorganismos. Entonces, aunque hubo esa controversia en el 2014, pues hasta hoy lo que tenemos es que no hay evidencia que nos demuestre que la cavidad amniótica no es estéril. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología, quiero pues hablar del doctor Romero. El doctor Romero es un médico supremamente importante a nivel internacional y creo que casi todos los artículos que uno se ha buscado para esta revisión, él estaba implicado. O sea, él se ha dedicado mucho a hablar de infección intraamniótica estéril, a hablar de todo esto de la infección, del síndrome de parto pretérmino. Y él en 1988 escribe un artículo donde se hacían 4 estadios. Cosa importante, no significa la infección polimicrobiana, principalmente pues es por vía ascendente, no significa que sea la única vía, también puede ser por vía hematógena. Y vamos a ver, él describía, el doctor Romero, 4 estadios. Uno, no sabemos por qué en algunas pacientes, y todavía no terminamos de entender esto, las bacterias que están en la vagina atraviesan el cervix, que ahí están en el estadio 1, posteriormente van a llegar a la decidua, y posteriormente van a invadir a esas membranas el líquido amniótico y lamentablemente pues empieza a ser deglutido por el feto y genera un síndrome de respuesta fetal. Entonces ahí, acá en lo del síndrome de respuesta fetal, va todo lo importante de la inflamación. Yo sé que es un poquito densa, pero voy a tratar de desglosarlos porque eso es muy importante, porque pedimos IL-6, porque la importancia, porque se ha estudiado la metabloproteinasa 8. ¿Qué es lo que pasa? En las células inmunitarias y endoteliales voy a tener un receptor muy importante que es el receptor Toll-like receptor, y él lo que va a hacer es que va a reconocer a esos patrones moleculares asociados a los patógenos y los patrones moleculares asociados al daño, va a generar una cierta cascada pues como de inflamación y terminan pues activando el inflamasoma. Esa activación del inflamasoma también va a desencadenar unas reacciones intracelulares que lo que hace es activar estas citoquinas y estas quimoquinas. Muy importante, pues, la TNA, el factor de necrosis tumoral alfa y el IL-8. Ojo con el IL-6, que es uno de los más estudiados y creo que en la charla pues, vamos a hablar mucho de él, entonces muy importante que vean como dónde actúa y por qué es que es necesario pedirlo y hablar pues como de todas las implicaciones de esto. Esto que hace, entonces empieza a llamar a los leucocitos y a decir, venga, pues tenemos una inflamación acá, necesitamos macrófagos, necesitamos neutrófilos. Para todo esto, generan una inflamación más grande, se generan entonces también activación de las prostaciclinas, y entonces estas pacientes lo que van a hacer es que ya empiezan con contracciones, ruptura de membranas, y pues ya la paciente va a entrar en un trabajo de parto, ¿cierto? Entonces es muy importante impactar en estas pacientes, que lo podemos hacer cuando tengan una infección intraamniótica subclínica o una inflamación o una infección. ¿Listo? Bueno, entonces una cosa muy importante es que pues yo me he preguntado como si es una enfermedad subclínica, entonces yo cómo hago para estudiar, ¿cierto? La ISOC sacó hace varios años que en el segundo trimestre nosotros deberíamos enviar una cervicometría de tamizaje. Eso está muy controvertido y es algo que nosotros no tenemos, pues que le hacemos a todas las pacientes cervicometría, realmente no. En la literatura no encontré algo, o sea, como mucha controversia, sino algo como decir, listo, yo aquí puedo estudiar. Pero el clínica, aunque pues es una guía de un hospital, ellos hacen alguna mención de los pacientes que ellos estudian, entonces los trajimos pues como a la charla. Entonces en esas pacientes que yo tengo un cervix corto antes de la viabilidad, en esas pacientes que se beneficien de mantener la gestación y que tengan una gestacional por debajo
de la viabilidad, que para nosotros en Colombia es 26 semanas, para poder hacer intervenciones con el objetivo de poder llevar pues a la viabilidad. Otras, ellos también decían como, bueno, esa paciente con síndrome de parto pretérmino que tiene menos de 32 semanas, en caso de que no exista otra etiología, vimos en la primera parte que cuando uno estudia parto pretérmino son un montón de causas, pero entonces empiezo a descartar y si no, podría beneficiarse de una amniocentesis. Y esta última, que sí es supremamente controvertida, es en pacientes que tienen mayor de 32 semanas, que tienen alta sospecha de infección intraamniótica. Nosotros haciendo una discusión con la doctora, pues realmente, ¿para qué le va a hacer una amniocentesis de una paciente de 32 semanas? Va a tener más riesgo de hacer ruptura de membrana con la amniocentesis y pues si le hago ruptura de membrana ya luego voy a tener que darle antibiótico, infectado, con ruptura. Peor, pues si yo tengo una alta sospecha y no, o sea, si ya tengo una alta sospecha, pues la trato simplemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué para clínico le voy a solicitar a mi paciente? Hablamos que la paciente estaba, pues que estaba asintomática. Igual es importante descartar otras cosas. Yo le voy a pedir cosas, un hemograma, una PCR, voy a pedir uroanálisis y gram de orina, voy a pedirle directo y gram de flujo. Y la parte del monitoreo fetal, pues realmente estos pacientes no nos va a hacer pues no nos va a mostrar como el bienestar fetal, porque son pacientes que tienen edades estacionales muy tempranas, pero sí nos sirve como para mirar la actividad uterina. ¿Cuál es el gold estándar? El gold estándar para estas pacientes y para estudiarlas es la amniocentesis. Y entonces vamos a estudiar varias cosas de ese líquido amniótico que hacemos. Entonces lo más importante pues es el cultivo de ese líquido que sacamos y qué microorganismos vemos identificados en el líquido amniótico. Entonces vamos a ver que tenemos el ureaplasma uralítico niparvum, el micoplasma hominis, el fusobacterium especies, pero hay un montón de otros hongos, la cándida también puede generar, o sea, hay muchas bacterias que lo pueden hacer. Una cosa muy importante y que también nosotros acá en Colombia tenemos, y no solamente en Colombia, pues en el mundo también hay mucha limitación. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente pedimos aerobios, anaerobios, pero hablamos que el uraplasma no, uno de los más comunes y nosotros acá no pedimos PCR, no hay cómo pedir esa PCR. Entonces muchas veces tenemos líquidos amnióticos que mandamos a estudiar, lo mandamos a cultivar y decimos, bueno, puede tener una infección, pero no se ha ido nada. Realmente reportes en Colombia no hay, pero hablando con la doctora decíamos, es que, o sea, casi que menos del 10% de los cultivos que uno manda salen positivos. Entonces, ojo, y que eso es un tip también, pues como algo que quiero que se les quede de la charla, es que tener un cultivo negativo no significa que la paciente no tenga infección. Puede ser que no enviamos el cultivo específico para ese germen, ¿cierto? Entonces acá es como, o sea, como mirar en los laboratorios qué se puede hacer, porque pues sería muy importante uno detectar y decir, sí, tengo un germen, ¿cierto? Y otra cosa que uno mira en el citoquímico del líquido amniótico, esto también en la literatura ha sido muy variable y hay valores que son pues diferentes, pero esos son como que los que encontramos que fueron más, pues como más estándar y que los aplicamos acá. Entonces, cuando yo tengo un leucocitos mayor de 6 por campo en el líquido amniótico, vamos a tener una sensibilidad de 65% y una especificidad de 99%. Cuando tenemos una glucosa, la concentración de glucosa menor o igual a 14 miligramos de decilitros, pues también vamos a tener una sensibilidad de 85, de 87%. Y lo más aceptado en la literatura es que cuando tengo unos glóbulos blancos mayor de 50 células, voy a tener pues una sensibilidad de 77% y especificidad de 87%. Y obviamente pues entre más tenga, más va a aumentar la especificidad. Tener una esterasa locularia positiva también, eso me va a aumentar la especificidad. Entonces uno empieza como a jugar con varias cosas. Pues yo cuando empezaba a entender más del tema, le decía a la doctora, yo ya no quiero exponer este tema porque son un montón de cosas, que entonces un cultivo, o sea, una amniocentesis que muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer la amniocentesis, le voy a hacer cultivo y muchas veces no tengo el cultivo ideal y entonces empiezo a jugar como con estas cosas, listo, pues la paciente tiene un cervix corto, pero entonces también en el líquido, si lo logro estudiar, entonces tiene unos leucocitos elevados, tiene una glucosa disminuida, ¿cierto? Entonces toca como empezar a sopesar cosas.
Entonces, una cosa muy importante que les quiero hablar es de la interleuquina 6. Lo vimos de la parte de la fisiopatología como porque era importante y todo lo que desencadena. La interleuquina 6 ha sido pues estudiada desde el 2000, más o menos, o sea, me encuentro estudios desde el 2014. Se ha visto que es muy efectiva y nosotros nos preguntábamos, pues nosotros ni siquiera medimos interleuquina 6. Digamos, en Bogotá sí estaba bien interleuquina 6, acá se ha medido, pero a nivel investigativo, pero usted lo va a pedir y no está la interleuquina 6. Entonces, quise traerles ese estudio que se publicó en el 2014 con el doctor Roberto Miranda y el doctor Jessit Miranda, y ellos lo que hicieron era decir, bueno, miremos la prevalencia de estas, la importancia clínica de la inflamación intramniótica y de la infección, y clasificaron en 4 grupos. Entonces, inflamación intramniótica estéril, ellos tomaron como la IL-6, mayor de 2,6 nanogramos de litros, que estaba pues elevada. Entonces, en inflamación intramniótica estéril tenía IL-6 mayor de 2,6 nanogramos de litros, sin microorganismos. Una infección intramniótica lo tomaban como IL-6 elevada más microorganismos. Invasión de microorganismos a la cavidad amniótica en la inflamación sin inflamación intramniótica, y las pacientes que no tenían ni inflamación ni infección intramniótica. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Acá vemos que antes de las 30, o sea, las pacientes que tienen parto pretérmino, esperen, les pongo por acá. Todas esas pacientes para acá que tienen parto pretérmino, vemos que en azul encontramos las que son inflamación intramniótica estéril, en rojo la inflamación intramniótica asociada a bacterias, y la gris no microorganismos, o sea, no tenía ni microorganismos ni tiene tampoco inflamación. ¿Qué vemos acá? Que en la semana 34 la mayor porcentaje de las causas es inflamación intramniótica estéril y ni siquiera la estamos estudiando. Ellos también decían, listo, miremos a ver de esos pacientes con inflamación, miremos a ver qué tenía, pues como el análisis de supervivencia al intervalo de la, o sea, desde que le hacían la amniocentesis hasta el momento del parto, cuánto se demoraban. Entonces, si vemos acá en esta representación de Kaplan-Meier, ellos, yo les quise señalar pues acá con rojito, para mirar que las pacientes, o sea, si yo tengo una IL-6 elevada, tengo una que es una inflamación intramniótica, si yo tengo bacterias, si yo tengo, ellos también medían una cosa muy importante que era la, ellos medían la proteína del grupo 1 de alta movilidad, pues que realmente no, o sea, también se asocia pues como todo lo de la inflamación, si la tenía elevada, a las pacientes les iba a ir peor, más o menos el 80% de las pacientes a las 3 semanas ya habían tenido el paro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué concluían ellos? La inflamación en realidad es el determinante más importante en el parto prematuro. Bueno, también les traje este estudio en el 2020. Ellos lo que buscaban era identificar las etapas de los dos fenotipos, las pacientes que tenían inflamación intramniótica pues no tenían sin infección, y las pacientes que tenían infección intramniótica. A todas las pacientes les hacían amniocentesis, nuevamente se estudió con IL-6, cultivos y metodologías de biología molecular, y este fue pues un estudio retrospectivo entre enero del 2014 y mayo del 2020. También hacían varios grupos, entonces los que tenían inflamación intramniótica, ellos midieron la IL-6, pues hay varias formas de medirlo, entonces, o sea, como que no hubo una forma estándar, sino que hubo como de 2 formas diferentes y tomaban 2 valores. Y clasificar esas pacientes con inflamación, las pacientes que tenían presencia de microorganismos en la líquido amniótico detectados por cultivo y ácidos nucleicos, las pacientes que tenían infección intramniótica, que ellos la clasificaban como las que tenían infección más inflamación, y los pacientes que tenían una inflamación intramniótica estéril. Entonces eran 37 pacientes, de esos 37 pacientes, 54% tenían inflamación intramniótica, y ellos a los pacientes con inflamación los trataban solamente con claritromicina. Eso es muy importante porque vamos a ver como que la claritromicina ha tomado un papel importante en esa inflamación, así no haya infección intramniótica, que eso se les va a hablar más adelante. Y de esos pacientes que tenían inflamación intramniótica, el 20% tenían infección y el 80% tenían inflamación intramniótica estéril.
Entonces, nuevamente lo mismo. La inflamación intramniótica estéril representa una forma dominante de inflamación intramniótica en embarazos con insuficiencia cervical y prolapso de membranas. Ellos también miraban como desde el intervalo desde la amniocentesis hasta el parto y que se demostró pacientes con infección intramniótica e inflamación intramniótica estéril tuvieron un intervalo más corto desde la amniocentesis hasta el parto. Y en esta tablita miraban, pues también hacían la edad gestacional en el momento del parto y nuevamente se encontró que las mujeres con infección intramniótica e inflamación intramniótica estéril tuvieron una edad gestacional más baja en el momento del parto. ¿Qué rol tiene la metaloproteinasa 8? Realmente en la fisiopatología que les explicaba pues también es muy importante. Se ha hecho muchos estudios. Actualmente realmente a nivel mundial se está usando más la IL-6, pero también ha mostrado muy buenos resultados la metaloproteinasa 8. Dos estudios que pues han mostrado que también tienen buenos resultados, pero acá no hacemos ni metaloproteinasa 8 ni IL-6. Entonces, todo esto suena muy bonito, todo esto de la IL-6, un poquito complejo al principio, pero ¿qué hacemos cuando no tenemos disponible la amniocentesis? O sea, si yo no tengo amniocentesis, entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Realmente, tomar cierto doble calma, uno quisiera pues tener disponible todas las cosas para poder ayudarlas y encontramos, ojo con esto que les voy a decir, pues estudios que reportan el SLOSH en ecografía. Ojo que el SLOSH, no les estoy diciendo, un SLOSH puede ser normal en una ecografía y no significar nada, ¿cierto? Pero en esos pacientes que tienen cervix corto y que tienen SLOSH, pudieran estar asociados a infección e inflamación intramniótica. Pues, o sea, entonces, ojo con las pacientes que yo veo el SLOSH y que tienen un cervix corto, entonces empezar a decir, listo, esa paciente tiene cervix corto, tienen SLOSH, entonces tiene porque tiene cervix corto, si no tiene infección urinaria, no tiene tampoco una infección vaginal, y tiene SLOSH y tiene cervix corto, yo podría orientarme a eso. No hay literatura que lo soporte, pues, o sea, realmente hay mucha controversia con esto, pero muchas veces nosotros acá en el hospital nos vemos maniatados, pues como hay paciente con cervix corto y ya se le hizo los estudios, le pedimos una amniocentesis y la amniocentesis se demora un montón en el anexo y la paciente está esperando ahí, entonces que nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que la paciente empiece una triple I o haga una ruptura de membranas, ¿no? O sea, entonces empezar como a llenarnos de criterios para poder tratar a nuestras pacientes. ¿Cuáles pacientes se benefician de tratamiento antibiótico y cuál es el tratamiento que se hace en estas pacientes? Entonces, el tratamiento que se ha estado, pues ha estudiado es la ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 24 horas, claritromicina 500 miligramos oral cada 12 horas, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, por una duración más o menos de 7 a 10 días. Muchas veces uno ve que en otros hospitales usaban que cefazolina, pues eso ya es como por la microbiota o pues como por el infectólogo que hace las reuniones y cosas, pero realmente los antibióticos estudiados pues son la ceftriaxona, la claritromicina y el metronidazol. Les quise traer este estudio importante que mostraba, que se publicó en el 2019. Este estudio abre la puerta para que nosotros como obstetras consideramos erradicar la infección intramniótica. Nuevamente aparece el doctor Romero, también está el doctor Conde y todo pues el grupo de Corea del Sur en esta investigación. Y ellos lo que hacen es una serie de casos retrospectiva y incluyen a esas pacientes con embarazos de la semana 20 a la semana 34. Un parto pretérmino por membranas íntegras. A todas las pacientes las realizaban amniocentesis y ellos causaban la infección, pues obviamente con cultivos, cuidados moleculares, y la inflamación intramniótica la hacían con metaloproteinasa 8, y las pacientes recibían tratamiento antibiótico con claritrometronidazol y ceftriaxona. Nuevamente, entonces, también, pues todos los estudios empiezan a dividir los grupos
y ellos consideraban como éxito del tratamiento la erradicación de la infección o la inflamación intraamniótica o que tuviera un parto mayor o igual a 37 semanas. O sea, o que cuando ellos les hacían amniocentesis de control a esas pacientes, que ya les voy a mostrar pues cómo hicieron el estudio, o que la paciente pues llegara a un parto a término. Entonces en el estudio les incluyeron 62 pacientes. De esas 62 pacientes, 50 de las pacientes fueron diagnosticadas con infección e inflamación intraamniótica. De esas 50 pacientes, 21 pacientes presentó parto en la primera semana. De las pacientes que no tuvieron parto en la primera semana fueron 29 pacientes. Y ellos lo que hacían, lo que propusieron